Una madre fue abandonada en un túnel lleno de ratas por sus propios hijos. La dejaron sin nada, entre heces y oscuridad, pero un joven millonario la encontró y la convirtió en la reina de su vida. Qué gusto tenerte aquí, corazón bonito. Recibimos personas de todo el mundo y me encantaría saber desde dónde estás viendo este video. Deja tu like, suscríbete y vamos al comienzo. La casa olía a café viejo y humedad, como si los años hubieran quedado atrapados entre las paredes, como si cada objeto guardara un suspiro de cansancio y un lamento no dicho. Era una casa modesta, de esas que hablan de lucha, de sacrificio, de madres que duermen poco y aman mucho. Carmen tenía 63 años y cada arruga de su rostro contaba una historia de entrega. Había criado sola a sus 3 hijos después de que el padre los abandonara cuando el menor apenas caminaba. Nunca se quejó. Se convirtió en madre, padre, enfermera, costurera y obrera al mismo tiempo. Su cuerpo flaco, encorvado, era la huella viva de una vida de renuncias. Aquel día, sin embargo, no sabía que todo cambiaría. Despertó con el sonido de pasos acelerados y voces tensas. Los 3 hijos, ya adultos, estaban en la sala discutiendo algo que ella no alcanzaba a entender desde el cuarto. Al salir, con su bata de algodón y sus sandalias viejas, les preguntó si todo estaba bien. El mayor, con el rostro duro y los brazos cruzados, le dijo que ya no podían seguir manteniéndola, que ella era una carga y que no se daban abasto. Carmen se quedó inmóvil, como si esas palabras no pudieran entrarle del todo al alma. Preguntó, temblando, qué querían decir con eso, y la hija del medio, con los ojos evitándole la mirada, murmuró que ya era hora de que se fuera. Carmen balbuceó que esa era su casa, que ella la había construido con sus manos, que allí había criado a todos ellos. Pero el menor, con una frialdad que dolía más que cualquier golpe, le respondió que esa casa ya no era suya, que había firmado los papeles y que ahora estaba a su nombre. Carmen no entendía cómo era posible, cómo habían podido traicionarla así. Ella les había dado todo, incluso lo que no tenía. Recordó las noches sin cenar para que ellos comieran. Las veces que vendió su único vestido bonito para comprar los útiles escolares. Las lágrimas que tragó para que ellos no la vieran débil. Suplicó con la voz quebrada. Rogó que no la echaran, que solo quería vivir tranquila en un rincón, que no necesitaba mucho, solo su cama y sus plantas. Pero ellos no la escuchaban. El mayor le dijo que ya lo habían decidido y que no iban a dar marcha atrás. Le pidieron que recogiera sus cosas. Carmen, confundida y rota, caminó hasta su cuarto y agarró su bolso desgastado donde guardaba su libreta de salud, unas fotos antiguas y un pañuelo que su esposo le había regalado antes de irse. También tomó su anillo de bodas, único, recuerdo que le quedaba de su juventud. Cuando volvió a la sala, con los ojos inundados, sus hijos ya esperaban en la puerta. El menor le arrebató el bolso sin mirarla a la cara y dijo que primero iban a revisar que no se estuviera llevando nada de valor. Ella gritó que eso era lo único que tenía, que eran sus cosas, su vida, pero a ellos no les importó. Sacaron sus documentos, las fotos y hasta el anillo. Le devolvieron solo el pañuelo y una muda de ropa. Carmen, con las manos temblando, intentó abrazar a la hija, que se hizo a un lado y le dijo que no hiciera más escena, que ya estaba grande para esas cosas. La arrastraron, literalmente, por el pasillo hasta la puerta. Carmen lloraba con un gemido bajo, como si cada paso fuera una cuchillada. Aún en la calle, pensó que la llevarían a casa de algún conocido o a un hogar de ancianos, pero no. Subieron a un auto viejo y la llevaron hasta un barrio olvidado, por el tiempo, donde las casas eran de cartón y las calles olían a desesperanza.
Allí, en un cruce bajo una carretera, se abría la entrada de un túnel oscuro, húmedo, lleno de bolsas rotas, heces humanas, orina estancada y ratas que se movían entre los charcos. Carmen miró con horror. Preguntó si era una broma. El mayor dijo que al menos allí tendría techo. La empujaron sin más, como si se tratara de un trapo sucio. Ella cayó sentada, con el barro mojando su bata. Intentó levantarse, pero el piso era resbaladizo y el olor la hacía vomitar. Los hijos se alejaron sin mirar atrás. El auto arrancó, dejándola entre ecos de su propio sollozo. La noche cayó sin avisar y el frío empezó a calar hasta los huesos. Carmen se acurrucó en una esquina del túnel, abrazando el pañuelo con el que se secaba las lágrimas. Las ratas pasaban a su lado sin miedo. El agua sucia goteaba del techo y un perro flaco se acercó a olfatearla antes de seguir su camino. Carmen temblaba. No sabía si de frío, de miedo o de tristeza. Recordó la última vez que cocinó para sus hijos, hacía apenas una semana. Había preparado su sopa favorita, esa que ellos le pedían de niños. Nadie le agradeció. Recordó cuando les enseñó a caminar, cuando les curaba las rodillas raspadas, cuando les leía cuentos inventados con su voz cansada. Ahora todo eso no valía nada. No era más que una vieja entre basura. Mientras se acurrucaba, repitió una y otra vez, como una plegaria, que todo era una pesadilla, que en cualquier momento alguien vendría a buscarla, que sus hijos recapacitarían. Pero nadie vino. Nadie preguntó por ella, nadie notó su ausencia. El mundo siguió girando. Ella, en cambio, quedó allí, sola, invisible, como si nunca hubiera existido. Y así, entre el hedor insoportable de la miseria y el eco cruel de su abandono, Carmen cerró los ojos por esa noche, convencida de que tal vez no despertaría. Pero algo en su corazón, algo pequeño, terco, aún quería vivir. La oscuridad aún reinaba cuando Carmen sintió un cosquilleo extraño recorriéndole las piernas. Al principio pensó que era parte de un mal sueño, uno de esos donde el cuerpo no puede moverse aunque el corazón grite. Pero al abrir lentamente los ojos, la realidad la golpeó como una bofetada helada. Una rata, grande, de pelaje sucio y ojos brillantes, caminaba sobre la manta húmeda con la que había intentado cubrirse durante la noche. Otras dos hurgaban cerca de su cabeza, atraídas por el olor rancio de sus ropas y el calor mínimo que su cuerpo aún conservaba. Carmen dio un pequeño grito, apenas audible, y se incorporó bruscamente, provocando que las ratas corrieran con chillidos agudos hacia los rincones oscuros del túnel. Respiró agitadamente, con el pecho apretado por el asco, la desesperación y el miedo. Miró a su alrededor, el mismo túnel hediondo, las mismas bolsas de basura rotas, los charcos de orina estancada, las manchas oscuras de excremento humano en las paredes. Todo seguía igual o peor que la noche anterior. Sentía el cuerpo entumecido, los pies helados y el estómago vacío. Rugía con una furia que no había sentido desde hacía años. Se abrazó a sí misma, intentando recuperar algo de calor, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Murmuró para sí que tenía que resistir, que no podía rendirse tan pronto, aunque su voz se apagaba entre sollozos que le hacían doler el pecho. Con esfuerzo se puso de pie y caminó tambaleante hacia la entrada del túnel, buscando un poco de luz. El sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo de gris sucio los contornos de la ciudad. Carmen miró hacia ambos lados, esperando ver una cara conocida, una mano tendida, una señal de que no estaba completamente sola en el mundo. Pero no había nadie, solo algunos autos lejanos, el ruido sordo del tránsito y el canto desesperado de un gallo escondido entre las casas humildes. Caminó unos metros fuera del túnel, arrastrando los pies descalzos sobre el asfalto quebrado.
Sentía que cada paso era una traición a su dignidad, pero el hambre la empujaba más que la vergüenza. Al lado de un basurero rebosado, vio una bolsa negra semiabierta. El olor era nauseabundo, pero algo crujía dentro. Con manos temblorosas la abrió y encontró un pedazo de pan viejo mojado por algún líquido que prefería no identificar. Lo sostuvo con delicadeza, como si fuera un tesoro. Miró al cielo como pidiendo perdón y lo llevó lentamente a la boca. El sabor era agrio, blando, pero era comida. Su estómago lo recibió con una mezcla de alivio y protesta. Tragó con dificultad mientras las lágrimas seguían cayendo, no solo por el hambre saciada, sino por lo que ese acto significaba. Había llegado al fondo. Una mujer que cocinó con amor durante décadas, que preparaba lasañas los domingos y dulces en los cumpleaños, ahora comía pan podrido de la basura como un animal abandonado. Volvió al túnel con el pequeño trozo que había quedado y lo envolvió en una servilleta sucia que encontró tirada cerca. Se sentó en el rincón menos mojado, donde la humedad solo llegaba hasta los tobillos, y se abrazó las piernas, intentando imaginar que estaba en casa. Cerró los ojos por un momento y recordó su cocina, el delantal colgado junto a la ventana, las ollas brillantes colgadas en orden, el aroma a ajo y cebolla frita al atardecer. Recordó cómo sus hijos llegaban de la escuela corriendo, gritando que tenían hambre, y cómo ella les servía con una sonrisa, aunque no hubiera probado bocado en todo el día. Recordó las risas en la mesa, las canciones que tarareaba mientras lavaba los platos. Todo eso parecía de otra vida, como si hubiera sucedido en un sueño lejano. Abrió la bolsa vieja que aún conservaba, la misma que logró salvar cuando la echaron, y buscó entre los pocos objetos lo único que aún la mantenía, unida a su pasado, una foto, rota por la esquina, arrugada por el tiempo, en la que estaban sus 3 hijos pequeños abrazados a ella en una plaza. Ella sonreía en la imagen, con el cabello recogido y la mirada llena de luz. Los niños reían, ajenos a todo, con los cachetes manchados de helado. Carmen acarició la foto con los dedos secos, como si pudiera devolverle vida, y la acercó a su pecho. Empezó a llorar con fuerza, con un llanto que venía desde el fondo del alma, un lamento que no era solo de tristeza, sino de traición, de incredulidad. No entendía cómo habían llegado hasta ese punto, cómo esos niños que ella crió con tanto amor habían podido condenarla al olvido, cómo sus propios hijos la habían considerado una carga, un estorbo, algo descartable. Dijo en voz baja que quizás ella había fallado, que tal vez los había amado demasiado sin enseñarles a valorar, sin enseñarles que un corazón entregado no es un derecho, sino un regalo. Se preguntó si había sido débil, si su ternura los había vuelto fríos, si el amor sin límites puede crear indiferencia. Pero luego negó con la cabeza, apretando la foto contra su pecho. Dijo que no, que ella dio todo lo que tenía y más, que se vació por completo para llenarlos a ellos, y que si eso la había llevado hasta ese lugar, entonces al menos su conciencia estaba limpia. Se quedó así por horas, meciéndose como una niña, hablando sola, susurrando nombres, oraciones, recuerdos. El túnel era su mundo ahora, y ese rincón, su refugio. Cuando el sol estuvo alto, intentó moverse un poco, pero el cuerpo ya empezaba a pasarle factura. Le dolían las articulaciones, la espalda, los músculos. Tenía fiebre. Sabía que si no encontraba ayuda pronto, su cuerpo no resistiría, pero no quería pensar en eso. Apretó los ojos e imaginó otra vez su cocina, y por un instante, solo por un instante, se sintió a salvo. Luego volvió el olor, la humedad, el chirrido de las ratas y con ellos la cruel certeza de que nadie vendría. Al menos no todavía.
El sol caía con una lentitud tibia sobre la ciudad, mientras los edificios reflejaban destellos dorados en sus ventanas sucias. Era una tarde como cualquier otra para quienes se movían en sus rutinas, cruzando calles sin mirar a los lados, con audífonos en los oídos y pensamientos ocupados en lo que vendría después. Sin embargo, para León, aquel joven de rostro serio y mirada perdida, algo en el aire tenía un peso distinto. Viajaba en su coche último modelo, un vehículo elegante, silencioso, tapizado en cuero fino y con aire acondicionado que mantenía el ambiente a una temperatura perfecta. Sentado en el asiento trasero, miraba por la ventana sin ver realmente lo que pasaba. Su chofer, un hombre discreto y acostumbrado a su silencio, conducía sin hacer preguntas, aunque notó que el joven parecía aún más ausente de lo normal. León llevaba días sin dormir bien, soñando con una figura femenina de rostro borroso, sintiendo una nostalgia inexplicable que le presionaba el pecho cada vez que despertaba. Sabía que algo le faltaba, aunque no pudiera nombrarlo con claridad. Su madre había muerto al darlo a luz y aunque nunca la conoció, desde niño sintió ese vacío. Creció entre lujos, sí, pero también entre silencios largos, habitaciones frías y afectos comprados. Nunca supo lo que era un regaño con ternura, un beso de buenas noches, un abrazo en medio de una pesadilla. A sus 27 años tenía todo lo que muchos soñaban: fortuna, empresas, fama, pero no tenía paz. Esa tarde pidió al chofer que desviara la ruta sin dar explicaciones. Quería ver otra cara de la ciudad, dijo, una que no apareciera en sus oficinas ni en los cócteles exclusivos. Así fue como llegaron a un barrio periférico, donde el asfalto desaparecía y las veredas eran más tierra que cemento. León bajó del coche sin avisar, con el ceño fruncido, como si algo lo llamara desde dentro. El chofer intentó advertirle que no era seguro caminar por allí, pero el joven levantó una mano y dijo que solo necesitaba aire, solo unos minutos. Caminó por la calle despacio, observando las fachadas desgastadas, los niños descalzos jugando, con botellas, las mujeres sentadas en las puertas peinándose unas a otras. Todo era tan diferente a su mundo, tan real. Fue entonces cuando un olor fuerte, agrio, casi animal, le golpeó la nariz con violencia. Frunció el rostro y giró la cabeza, siguiendo el rastro del hedor hasta un túnel oscuro oculto entre los pilares de un puente abandonado. Era un hueco húmedo y sombrío, rodeado de bolsas rotas, con un charco viscoso que se deslizaba hasta la calle. León se acercó, impulsado por una mezcla de repulsión y curiosidad. Al principio no vio nada, solo sombras y formas confusas. Pero cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, la vio. Allí, encogida contra la pared, rodeada de restos de cartón mojado y mantas sucias, estaba ella. Una mujer mayor, delgada como un suspiro, con la ropa pegada al cuerpo por la humedad, el cabello gris pegado a la frente, y los ojos. Esos ojos eran lo único que se mantenía vivos. León sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era otra cosa. Era como si esos ojos le hablaran sin emitir sonido, como si le gritaran una verdad que él llevaba toda la vida evitando. La mujer lo miraba sin sorpresa, sin rabia, sin súplica. Solo lo miraba, con una tristeza tan profunda que era imposible de sostener. No dijo nada, no pidió ayuda, no extendió la mano. Solo estaba allí, temblando en silencio, como si ya hubiera aprendido que la esperanza era una pérdida de tiempo. León sintió que algo dentro de él se rompía, un muro invisible, uno de esos que había construido desde niño para no sentir, se agrietó con un crujido seco. Su respiración se volvió irregular. Dio un paso hacia el túnel, luego otro.
El olor era insoportable, pero no se detuvo. La mujer no se movió. Él bajó la mirada y vio los pies descalzos, llenos de cortes, el trozo de pan envuelto en una servilleta sucia, la foto arrugada que aún sostenía contra el pecho. Sintió que el pecho se le apretaba con una fuerza desconocida. Pensó en su madre. Pensó en lo que habría sentido si la hubiera visto así. Pensó en todo lo que tenía y en lo poco que significaba frente a esa escena. Volvió a mirarla y dijo que sí necesitaba ayuda. La mujer parpadeó lentamente, como si la voz le llegara desde otro mundo. Murmuró algo, pero él no entendió. Se agachó un poco y repitió la pregunta, esta vez con más suavidad. Ella lo miró con los ojos húmedos y dijo que no, que ya nadie podía ayudarla. León sintió un nudo en la garganta. Se sentó en cuclillas, a pesar del suelo mojado, y le dijo que no estaba de acuerdo con eso. Ella respondió diciendo que era joven, que no sabía lo que era ser olvidado, que no sabía lo que dolía el desprecio de un hijo. Él no supo qué decir. Se quedó en silencio, escuchando los sonidos del túnel, el goteo del agua, el crujido lejano de una bolsa movida por el viento, el latido de su propio corazón. Luego murmuró que tampoco sabía lo que era una madre. La mujer lo miró con un asombro tenue, como si por primera vez en años alguien le hablara con verdad. Preguntó, ¿cómo era posible eso, con tanto dinero, con ese coche, con esa ropa? Él dijo que el dinero compra muchas cosas, pero nunca el amor. Carmen bajó la mirada y un sollozo leve escapó de su boca. León sintió que no podía irse, que no debía. Le preguntó si quería salir de allí, si quería ir a un lugar limpio, con cama y comida caliente. Ella lo miró con incredulidad, como si le hablara de un sueño. Preguntó si estaba burlándose. Él negó y dijo que no podía prometerle mucho, pero que podía ofrecerle respeto. Carmen cerró los ojos y dijo que no sabía si podía confiar otra vez. Él respondió diciendo que tampoco sabía si sabía cuidar a alguien, pero quería intentarlo. En ese momento, por primera vez, ella asintió con lentitud. Él se puso de pie y extendió la mano. Carmen dudó, luego la tomó, con dedos fríos y temblorosos. León la ayudó a levantarse y cuando salió del túnel, la luz del atardecer la hizo cerrar los ojos. Caminó tambaleante hacia el coche, sostenida por un desconocido que, sin saberlo, acababa de comenzar a salvarla. El chofer abrió la puerta con sorpresa, pero León solo dijo que la tratara como a su madre. Carmen no entendía por qué, pero sintió que ese día, su historia, por fin, estaba a punto de cambiar. El coche de lujo brillaba bajo la luz dorada del atardecer, mientras los cristales reflejaban una imagen improbable. Una anciana vestida con harapos, apoyada torpemente en el brazo de un joven que parecía sacado de una revista de alta sociedad. Carmen apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo flaqueaba, no por la edad, sino por el frío que le calaba los huesos desde hacía días, por la miseria, por la falta de alimento y sobre todo por la ausencia total de dignidad que había tenido que soportar. León la miraba con una mezcla de compasión profunda y desconcierto. Sentía que había algo sagrado en ese momento, algo que no lograba explicar, como si el universo le estuviera dando una oportunidad de reparar una herida que no sabía que tenía. Le pidió al chofer que abriera el maletero, buscó una botella de agua que siempre llevaba en caso de emergencias y se la ofreció a Carmen. Ella bajó la vista y dudó. No sabía si aquello era una ilusión, un truco cruel del destino. Sus labios agrietados apenas podían separarse para hablar, pero logró murmurar que no tenía cómo pagar. León le respondió diciendo que no debía pagar nada, que el agua no se niega a quien tiene sed. Carmen tembló y extendió la mano con lentitud, como si el gesto mismo le costara parte de lo poco que le quedaba. Bebió un sorbo, cerrando los ojos con una expresión de alivio que casi parecía un rezo.
El agua le recorrió la garganta con una frescura dolorosa, despertando partes de su cuerpo que ya había olvidado. León se agachó y, sin dudarlo, se sentó a su lado sobre el borde del túnel, sin importarle la suciedad, los olores ni la mirada desconcertada del chofer. Era como si en ese instante nada más tuviera importancia. Carmen lo miró de reojo, incrédula. Nadie se le había acercado de esa forma desde hacía años. Nadie había osado sentarse junto a ella sin fruncir la nariz, sin poner cara de asco, sin alejarse por miedo o desprecio. León, en cambio, tenía en sus ojos algo distinto. Tenía humanidad. No era lástima, no era curiosidad morbosa. Era una necesidad real de comprender, de conectar, de estar presente. Él respiró hondo y, con voz serena, le preguntó su nombre. Carmen lo miró con ojos vidriosos y dijo que no lo recordaba bien. Titubeó, bajó la mirada y, entre lágrimas que comenzaron a brotar sin control, dijo que todos la habían llamado madre, vieja, estorbo, pero que su nombre verdadero ya casi no lo usaban. León sintió un nudo en la garganta. Se inclinó un poco más hacia ella y le dijo que su nombre importaba, que quería saberlo, que nadie debía olvidar quién es. Carmen suspiró, como si aquel simple acto de recordar su identidad le doliera más que cualquier herida física. Dijo que se llamaba Carmen Beatriz Rodríguez y que hacía muchos años nadie la llamaba por su nombre completo. León repitió su nombre en voz alta, despacio, como quien lee una oración, como quien recupera algo sagrado. Le dijo que era un nombre hermoso y que merecía ser dicho con respeto. Carmen se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Él le pasó un pañuelo de papel que sacó del bolsillo de su chaqueta y le dijo que llorar no era una debilidad, que a veces era el único lenguaje que el corazón entiende. Carmen lo miró, aún incrédula, y preguntó por qué estaba haciendo todo eso. ¿Por qué se detenía con alguien como ella? ¿Por qué no simplemente seguía su camino y la dejaba morir en paz? León respondió con voz queda que no sabía por qué, pero que no podía dejarla allí. Dijo que había algo en sus ojos que le hablaba sin palabras, que había algo en ella que le recordaba lo que nunca tuvo y lo que siempre buscó. Confesó que creció sin madre, que toda su vida había estado rodeado de lujos, pero jamás de amor, y que al verla sintió un vacío llenarse por un instante. Carmen no supo qué decir. Se quedó mirándolo, intentando leer su alma, y por primera vez en años sintió que alguien la veía, no como un desecho, no como una carga, sino como un ser humano completo, roto pero real. León se levantó y le tendió la mano otra vez. Dijo que no prometía entenderlo todo, que no tenía todas las respuestas, pero que sí podía ofrecerle una cama caliente, comida digna y un techo seguro. Carmen preguntó si eso no sería una molestia, si no tendría consecuencias. Él respondió que ayudarla no era una molestia, era un honor. Dijo que su casa tenía muchas habitaciones vacías, pero que su corazón tenía más espacio aún y que quizás, solo quizás, ella podría llenarlo un poco. Ella volvió a llorar, esta vez con un llanto más suave, casi agradecido. Asintió lentamente y con ayuda de León se puso de pie. Sus piernas flaqueaban, pero había algo en su postura que había cambiado, una pequeña chispa de dignidad recuperada. León la condujo con cuidado hasta el coche. El chofer bajó y abrió la puerta sin decir palabra. Había comprendido que ese momento no era común. Carmen entró al vehículo con torpeza, sentándose sobre el cuero suave con una expresión de asombro infantil. Dijo que nunca había estado en un coche tan bonito. León sonrió y dijo que desde ahora merecía estar en lugares bonitos. Mientras el coche arrancaba y se alejaban del túnel, Carmen miró por la ventana con los ojos muy abiertos, como si el mundo volviera a nacer frente a ella.
León la observó de reojo, sintiendo una paz que no conocía. En ese instante, dos vidas comenzaron a cambiar, unidas por un gesto simple pero inmenso. Una botella de agua, una conversación honesta, una mano tendida en medio de la oscuridad. El coche se deslizaba por las calles como un fantasma elegante, ajeno al ruido y al caos de la ciudad. En su interior, el silencio estaba cargado de emociones nuevas. Carmen observaba todo a través de la ventana con la expresión de una niña que ve el mundo por primera vez, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas apoyadas en su regazo. León la miraba de reojo, notando cómo sus pupilas se iluminaban por momentos, cómo su cuerpo aún frágil intentaba acomodarse a la idea de estar allí, de que aquello no era un sueño que se rompería con el más mínimo movimiento. El chofer no dijo una sola palabra. Entendía que el momento era sagrado, que había algo más grande que él desarrollándose en ese coche, algo que ni el dinero ni el poder podían comprar. Cuando llegaron a la mansión, los portones se abrieron con lentitud, dejando ver una entrada amplia bordeada por jardines cuidadosamente cuidados, donde las flores parecían saludar a quien pasara. Carmen contuvo el aliento. Dijo que nunca había visto una casa tan grande, que ni en la televisión salían casas así. León sonrió con una mezcla de orgullo y humildad y respondió diciendo que todo eso no valía nada si no se compartía con alguien que lo necesitara de verdad. Al entrar, el aire fresco y perfumado de la casa la envolvió como una caricia. Elsie, mármol relucía bajo sus pies. Los muebles eran elegantes pero acogedores, y una mujer uniformada se acercó con una toalla blanca en los brazos y una sonrisa cálida en el rostro. León le dijo que preparara un baño, ropa limpia y algo caliente para comer. La mujer asintió con comprensión, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Carmen no entendía nada. Se aferraba al brazo de León como si fuera su única ancla con la realidad. Subieron por una escalera ancha de madera pulida hasta una habitación luminosa, donde el sol entraba por un ventanal enorme y bailaba sobre las sábanas blancas de una cama perfectamente tendida. Carmen se quedó paralizada. Preguntó si eso era para ella. León respondió diciendo que sí, que desde ese momento esa sería su habitación, que nadie la echaría, que nadie la despreciaría allí. Ella comenzó a llorar en silencio y cuando la mujer regresó con una bata de baño suave, Carmen apenas pudo moverse. León la ayudó a entrar al baño, donde el vapor del agua tibia llenaba el aire con un aroma a lavanda. La mujer la desvistió con cuidado, sin juicio, como quien sabe tratar heridas que no se ven. Carmen se dejó bañar con los ojos cerrados, dejando que el agua se llevara no solo la suciedad, sino también un poco del dolor que había cargado por tanto tiempo. Cuando salió del baño, envuelta en una bata limpia, con el cabello peinado y el rostro relajado, parecía otra. León la esperaba sentado junto a la cama y al verla, dijo que parecía una reina. Carmen intentó sonreír, pero la emoción era demasiada. Se acercó a la cama, la tocó con la punta de los dedos, como temiendo romperla. Luego, se dejó caer con lentitud, y al apoyar la cabeza en la almohada, un suspiro profundo escapó de su pecho. Dijo que no recordaba la última vez que había tenido una cama para ella sola. Dijo que durante años durmió en el suelo, sobre cartones, bajo techos rotos, junto a ratas y moscas. Entonces, sin previo aviso, sus ojos se cerraron y su cuerpo se desmayó suavemente sobre las sábanas. León se levantó alarmado y llamó al personal médico que siempre tenía de guardia. En cuestión de minutos, 2 doctores llegaron con sus maletines y revisaron a Carmen con rapidez y profesionalismo. León caminaba de un lado a otro, con el corazón acelerado, sintiéndose culpable por no haberla traído antes, por no haber llegado antes a su vida.
Uno de los médicos se acercó y dijo que Carmen estaba muy débil, que tenía fiebre, signos de desnutrición severa, pero que, milagrosamente, su corazón seguía fuerte. Dijo que habían visto muchos casos como ese, pero que pocas veces alguien lograba sobrevivir tanto tiempo en esas condiciones. León preguntó si se pondría bien. El médico respondió que sí, pero que necesitaría cuidados, alimentación adecuada y, sobre todo, mucho amor. León miró a Carmen, dormida profundamente, con el rostro por fin en paz, y dijo en voz baja que eso, amor, no le iba a faltar. Durante los días siguientes, Carmen fue recuperándose poco a poco. Cada mañana, la mujer encargada del servicio le llevaba el desayuno a la cama: pan caliente, frutas frescas, café con leche espumosa. León la visitaba todos los días. Preguntaba cómo se sentía, escuchaba sus historias, reía con sus ocurrencias y a veces simplemente se sentaba en silencio a su lado, compartiendo una compañía que sanaba sin necesidad de palabras. Carmen comenzó a sonreír más seguido. Recuperó color en las mejillas, brillo en los ojos, fuerza en las piernas. Caminaba por el jardín con un sombrero de ala ancha que León le había regalado. Hablaba con las plantas como si fueran viejas amigas y agradecía cada pequeño gesto con una dulzura que conmovía a todos los que la rodeaban. Una tarde, mientras descansaba en una silla junto a la ventana, con el sol acariciando su rostro, León entró con una expresión seria pero serena. Se sentó frente a ella, la tomó de las manos y le dijo que quería hablarle con el corazón. Carmen lo miró con atención, con esa mirada de madre que sabe escuchar sin interrumpir. León le dijo que había pasado mucho tiempo sintiéndose vacío, rodeado de cosas pero sin sentido, y que desde que ella estaba allí, algo dentro de él había comenzado a sanar. Dijo que no la veía como una invitada, ni como una carga, sino como parte de su vida. Carmen intentó decir algo, pero León la detuvo con una sonrisa. Le dijo que no tenía que irse, que esa era su casa, que podía quedarse todo el tiempo que quisiera, que no estaba sola ni lo estaría nunca más. Carmen sintió que el corazón se le encogía. Nunca nadie le había dicho eso. Nunca nadie le había ofrecido un hogar sin condiciones, un lugar donde ser simplemente ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de esperanza. Asintió con la cabeza sin poder hablar y apretó las manos de León con fuerza. Él sonrió y dijo que a partir de ese momento todo cambiaría para los dos. Carmen cerró los ojos y murmuró que quizás, después de todo, la vida sí daba segundas oportunidades. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó que el amanecer siguiente valdría la pena. El sol de la mañana entraba suave por los ventanales altos de la mansión, pintando la sala con tonos cálidos que se deslizaban sobre los muebles y las alfombras, como si el propio día supiera que algo nuevo estaba naciendo allí dentro. Carmen se había levantado temprano, más temprano de lo necesario, como era su costumbre de toda la vida. Aunque su cuerpo todavía guardaba rastros del agotamiento, algo en su interior la empujaba a moverse, a hacer, a cuidar. No podía quedarse quieta sabiendo que había una cocina al fondo de aquella casa, un lugar donde las ollas dormían esperando ser despertadas por aromas de hogar. Caminó despacio, apoyándose ligeramente en los muebles mientras atravesaba el pasillo, y al llegar a la cocina se encontró con una habitación amplia, moderna, brillante, que olía a limpieza y a posibilidades. Las empleadas intentaron detenerla con suavidad, diciéndole que no debía esforzarse, que allí todo estaba cubierto. Pero Carmen sonrió y respondió diciendo que necesitaba sentir que servía para algo, que cocinar no era trabajo para ella, era alegría.
León, al enterarse, se acercó curioso sin saber bien qué esperar y la encontró de espaldas, pelando papas con una destreza que solo los años y el amor pueden dar. Se quedó en la puerta mirándola, sin interrumpirla, con una sensación extraña apretándole el pecho, algo entre nostalgia y ternura, una memoria que no tenía forma pero sí emoción. Cuando ella se dio vuelta y lo vio allí, con las manos en los bolsillos y los ojos brillando, le dijo que estaba preparando una sopita como las que hacía para sus hijos cuando eran pequeños, que él tenía cara de estar necesitando un plato caliente hecho con cariño. León soltó una pequeña risa y respondió diciendo que nunca nadie le había preparado una sopa solo para él. Carmen se acercó, le acarició el cabello con delicadeza, como si fuera un gesto natural que no necesitara permiso, y le dijo que eso estaba a punto de cambiar, que a partir de ahora, mientras ella respirara, siempre tendría a alguien que pensara en él. Él cerró los ojos por un segundo, dejando que esa caricia le llegara al alma. Nunca había sentido algo tan genuino, tan simple y tan poderoso. No sabía cómo reaccionar, pero sabía que no quería que ese momento terminara. Se sentaron a la mesa juntos, frente a 2 platos humeantes, y Carmen le pidió que soplara antes de probar, que no se fuera a quemar. León obedeció con una sonrisa, probó la sopa y dijo que era la mejor que había comido en su vida. Ella se rió, con esa risa ronca que había olvidado cómo sonaba, y le dijo que no exagerara, que aún podía mejorarla si le daban más tiempo en la cocina. Después del almuerzo, León se quedó con ella mientras lavaba los platos. No quería irse, no quería perder esa sensación de estar en casa. Carmen, al notar que su camisa tenía un botón suelto, fue hasta una pequeña caja que había empezado a armar con cosas que le daban alegría: agujas, hilos de colores, pedazos de tela. Lo hizo sentarse en una silla junto a la ventana, y mientras el sol le acariciaba los hombros, ella enhebró una aguja y comenzó a coser el botón como lo hacía hace décadas. León la miraba en silencio, observando sus manos arrugadas moverse con precisión, con calma, con amor. Le dijo que no sabía ni cómo sujetar una aguja, que siempre había tenido gente que hacía esas cosas por él. Carmen respondió diciendo que entonces era hora de aprender, que un hombre debía saber al menos lo básico para no depender siempre de otros. Tomó su mano con paciencia y le mostró cómo se pasaba el hilo, cómo se hacía el primer nudo. León se rió torpemente, como un niño al que le enseñan a atarse los zapatos por primera vez. Ella le sostuvo la aguja entre los dedos, guiándolo, y dijo que así había enseñado a sus hijos, uno por uno, que aunque algunos olvidan, las manos no mienten, las manos recuerdan lo que el corazón enseña. León la miró fijamente, sin decir nada, y por dentro sintió que cada palabra de ella era un ladrillo en el puente que unía su alma rota con un nuevo propósito. Pasaron los días y algo empezó a cambiar entre ellos. No era algo que se pudiera nombrar fácilmente, pero estaba ahí, en las miradas que se buscaban sin querer, en los silencios cómodos, en la forma en que León pasaba por su habitación solo para asegurarse de que estuviera bien, o en cómo Carmen le guardaba un poco del postre, aunque ya hubieran recogido la mesa. Una noche, mientras veían una película antigua sentados en el sofá, León apoyó la cabeza suavemente sobre su hombro. Carmen, sorprendida pero feliz, acarició su cabello y le dijo que ese gesto le recordaba a cuando sus niños se dormían sobre ella sin miedo al mundo. Él murmuró que se sentía seguro así, que no entendía por qué, pero su corazón se calmaba cuando estaba con ella. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, en voz muy baja, casi como un susurro, la llamó mamá. Carmen se quedó inmóvil por un segundo. No sabía si había escuchado bien. Lo miró y él repitió, esta vez con un poco más de voz,
pero aún con esa mezcla de timidez y emoción que tienen los niños cuando piden algo muy deseado. Dijo mamá, como si esa palabra hubiera estado encerrada dentro de él por toda la vida, esperando salir. Carmen no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó con fuerza, con esa fuerza que solo tienen las madres verdaderas, las del alma, no las de la sangre. Dijo mi niño hermoso, y sonrió como no lo hacía desde hacía años, como si en ese instante todo el dolor del pasado se disolviera, como si todos los días de miseria y abandono hubieran sido solo la antesala de ese momento de redención. Desde entonces se llamaron así sin vergüenza, sin explicaciones. Él la llamaba mamá en los pasillos, en la cocina, en el jardín. Ella le respondía a mi niño con una dulzura que hacía que el personal de la casa bajara la vista para no llorar. León comenzó a llevarla a reuniones familiares, a presentarla como su madre con orgullo. Carmen empezó a usar ropa bonita, a caminar con paso firme, a reír sin miedo. Juntos estaban reconstruyendo algo que el mundo les había negado, una familia. Y en ese hogar lleno de lujos, lo más valioso no eran los cuadros ni los muebles, hogaros, sino ese lazo invisible, profundo, que se había formado entre una mujer olvidada y un joven perdido. Un lazo que no necesitaba sangre, solo amor. La transformación no llegó de un día para otro, pero cuando finalmente fue visible para todos, parecía como si el mundo se hubiera detenido un instante para rendir homenaje a una mujer que la vida había enterrado en el olvido y que sin embargo había vuelto a florecer. Carmen, que antes caminaba encorvada por la tristeza y el peso de la miseria, ahora lo hacía con el mentón ligeramente levantado, con los hombros erguidos y con una luz en los ojos que solo puede encenderse cuando el alma ha sido tocada por la dignidad recuperada. Sus pasos eran pausados, pero firmes, como si cada movimiento fuera una pequeña celebración de su existencia. El armario, que una vez solo contenía ropas donadas y manchadas por el tiempo, ahora estaba lleno de vestidos de telas finas, colores suaves y cortes elegantes que no pretendían ocultar su edad, sino exaltar la belleza que todavía vivía en ella. León había insistido en que un estilista la ayudara a encontrar un look que reflejara su esencia, sencillo pero noble, fuerte pero delicado. Cuando Carmen se miró al espejo vestida por primera vez con un traje blanco de lino, el cabello recogido con una peineta de madreperla y unos zapatos bajos pero elegantes, no pudo evitar decir en voz baja que hacía décadas no se reconocía así, que se sentía ella misma otra vez, como si el espejo finalmente devolviera una imagen justa. León comenzó a invitarla a sus eventos públicos, algo que sorprendió a todos en su entorno. Las cenas benéficas, las inauguraciones, las entrevistas, los lanzamientos de productos, ya no eran momentos fríos y calculados para mostrar poder o éxito, ahora eran también espacios donde la ternura tenía lugar. Carmen lo acompañaba a cada uno, a veces con una flor en el cabello, otras con un pequeño bolso de mano que sujetaba como si fuera una reliquia. Caminaba del brazo de León, quien no se despegaba de ella ni un segundo, atento a cada uno de sus pasos, pendiente de su comodidad, pero sobre todo orgulloso. En uno de esos eventos, frente a un grupo de fotógrafos que capturaban la escena con un asombro que no podían ocultar, un reportero se acercó y preguntó quién era la señora que lo acompañaba. León sonrió sin apuro, sostuvo la mano de Carmen con ternura y respondió diciendo que era su madre del corazón, que era la mujer que le había enseñado más sobre la vida que todos sus años de estudio, que era su guía, su familia elegida. Carmen bajó la mirada con timidez, pero sus mejillas se encendieron con un rojo suave que delataba su emoción. Dijo en voz baja que nunca imaginó que alguien pudiera verla así, que por mucho tiempo pensó que ya nadie diría su nombre con respeto,
y que eso que acababa de escuchar lo guardaría como un tesoro en su pecho para siempre. La noticia se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales se inundaron de mensajes que hablaban de la historia detrás de la mujer que, habiendo sido abandonada en un túnel entre ratas y basura, ahora caminaba por alfombras rojas, tomada del brazo de un empresario joven y admirado. Muchos querían saber más. Algunos desconfiaban, otros simplemente se conmovían. León decidió no ocultar nada. En una entrevista relató cómo la había encontrado, cómo su mirada lo había atravesado como ninguna otra, cómo algo dentro de él cambió al verla temblar en el suelo sin pedir nada. Dijo que no podía haber seguido con su vida sabiendo que esa mujer se quedaría allí, que ayudarla no fue un acto de caridad, sino una necesidad del alma. Carmen también habló, con la voz quebrada pero firme. Dijo que no guardaba rencor a quienes la habían traicionado, que la vida le había enseñado a soltar lo que duele y abrazar lo que sana, que a veces los hijos no nacen del vientre, sino del encuentro de dos corazones rotos que deciden caminar juntos. Con el tiempo, León decidió que Carmen merecía más que una habitación cómoda en su casa de ciudad. Compró una mansión frente al mar con amplios ventanales que dejaban entrar la brisa y el sonido de las olas, con jardines llenos de flores que ella misma eligió y con una cocina luminosa donde pudiera seguir preparando sus sopas, sus panes y sus dulces favoritos. Carmen lloró al ver la casa por primera vez. Dijo que el mar siempre había sido su sueño imposible, que cuando era niña solía imaginarse vieja, sentada frente a las olas, escuchando sus secretos. León le respondió que ya no tenía que soñar sola, que ahora sus sueños eran también los suyos. Se instaló en la nueva casa con una paz que no conocía desde hacía décadas. Pintó cuadros con paisajes marinos, escribió cartas que luego guardaba en un cajón solo para recordarse a sí misma cuánto había cambiado. Cuidó plantas, cocinó para amigos, recibió visitas. Su vida, antes marcada por el abandono, ahora estaba llena de presencias. Poco a poco, su historia comenzó a inspirar a otras mujeres mayores. Llegaban cartas, mensajes, incluso visitas de señoras que la veían como un ejemplo de resistencia, de esperanza, de renacimiento. Carmen las recibía con humildad, tomaba sus manos entre las suyas y les decía que nunca era tarde, que la dignidad no tiene fecha de caducidad, que todas merecen ser vistas, escuchadas y amadas. Empezó a participar en encuentros comunitarios, en charlas sobre la vejez y el abandono, y su voz se convirtió en un símbolo de fortaleza. Decía que si ella había podido salir del fondo más oscuro, cualquiera podía, y que a veces todo comienza con una mirada que no juzga, con una mano que no tiembla al tocar la miseria ajena. Carmen había vuelto a nacer, no con el cuerpo, sino con el alma. Y en ese renacimiento no solo se salvó ella, también salvó a León, quien al encontrarla encontró también el sentido que tanto había buscado. Vivían ahora con la certeza de que la sangre no siempre define la familia, que hay lazos más profundos que los biológicos, hechos de amor, respeto y segundas oportunidades. Y cada mañana, cuando el sol bañaba la casa frente al mar, Carmen salía al jardín, respiraba hondo, miraba el cielo y decía para sí, que valió la pena seguir viva. La brisa marina se colaba por los ventanales abiertos de la mansión. Al amanecer, trayendo consigo el murmullo suave de las olas que rompían contra las rocas y el perfume salado que tanto tranquilizaba el corazón de Carmen. Cada mañana se sentaba en su mecedora de mimbre, justo en la terraza que daba al mar, con una taza de café caliente entre las manos y una manta sobre las piernas, disfrutando de la paz que años atrás le había sido negada.
Desde ese lugar sagrado observaba cómo el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras su alma agradecía en silencio por la segunda oportunidad que la vida, en la forma inesperada de un joven llamado León, le había ofrecido. Aquel rincón se había convertido en su refugio, en su templo, en el escenario donde cada día renovaba su dignidad, esa que un día le fue arrancada por aquellos a quienes más había amado. Pero el destino, siempre caprichoso, guardaba todavía una prueba más, una visita que removería las cenizas del pasado y pondría a prueba la serenidad que tanto le había costado construir. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando la noticia apareció en una página de redes sociales que solía compartir historias de vida inspiradoras. Un video corto de León y Carmen, caminando por el jardín, mientras él la llamaba mamá y ella le corregía la camisa con la ternura de quien lo ha hecho toda la vida, se hizo viral. Los comentarios no se hicieron esperar. Miles de personas se conmovieron, cientos compartieron la historia, y entre todos esos ojos anónimos que observaban desde sus pantallas, hubo 3 miradas que se clavaron con asombro y estupor en la figura elegante y sonriente de esa mujer a quien creían enterrada en el olvido. Los hijos biológicos de Carmen, esos mismos que la habían despojado de todo y la habían abandonado en un túnel sucio y lleno de ratas, se encontraron de pronto frente a una realidad que no podían creer. Aquella madre a la que trataron como carga, esa vieja molesta que solo representaba estorbo, ahora era celebrada públicamente, admirada, amada por un hombre joven, rico y reconocido que la presentaba como su madre del corazón. La noticia les cayó como una bofetada, no solo por el remordimiento silenciado durante años, sino por la incomodidad de ver a su madre en un lugar de prestigio que nunca imaginaron para ella. Después de días de debate y mensajes cruzados entre ellos, decidieron ir a buscarla. No sabían con exactitud qué esperaban encontrar, pero sentían una mezcla de curiosidad, arrepentimiento mal disimulado y, por qué no admitirlo, envidia. Uno de ellos dijo que solo querían saber si estaba bien, otro que quizás podrían arreglar las cosas, y el tercero que con suerte ella los perdonaría y podrían ser parte de esa vida nueva que claramente no les incluía. Llegaron a la mansión sin avisar, vestidos con ropa sencilla pero cuidada, intentando proyectar humildad. Tocaron el timbre principal con manos sudorosas y miradas inquietas, observando con asombro la extensión del jardín, la arquitectura de la casa, los detalles que gritaban lujo sin ostentación. Cuando la puerta se abrió y un mayordomo los recibió con cortesía profesional, preguntaron por Carmen con un tono que pretendía ser tranquilo, pero que estaba teñido de ansiedad. El hombre les pidió que esperaran y desapareció por un momento. Carmen estaba en su terraza como cada tarde, leyendo un libro y disfrutando de una infusión de hierbas. Cuando el mayordomo le dijo que había 3 personas preguntando por ella, 3 que decían ser sus hijos, el libro cayó lentamente sobre su regazo y su respiración se volvió más lenta. Cerró los ojos por un instante, como quien recibe una visita inesperada de su pasado, y dijo que los hicieran pasar, pero que no los llevaran directamente al jardín. Quería recibirlos en la sala con la calma que le daba el presente, sin necesidad de recordar la humedad ni la oscuridad de donde venía. Cuando los vio entrar, Carmen sintió una punzada en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. No eran los niños que una vez acunó entre sus brazos, ni los adolescentes a quienes preparó comida con lo poco que tenía. Eran hombres adultos, endurecidos por la vida y por sus propias decisiones, con la mirada baja y los hombros pesados, como si el peso de los años les hubiera caído encima de golpe al verla allí, erguida,
tranquila, vestida con elegancia, sentada en un sillón de terciopelo como una reina serena. Ellos la miraron con una mezcla de vergüenza y asombro, y el mayor fue el primero en hablar, diciendo que habían visto el video, que no sabían que ella estaba viva, que solo querían verla bien. El segundo añadió que habían cometido errores, pero que la familia era la familia y que estaban allí para pedir perdón. El tercero, con los ojos algo enrojecidos, dijo mamá, en voz baja, como si esa palabra hubiera perdido su peso después de tantos años sin usarla. Carmen los observó sin prisa. Sus ojos no eran duros, pero tampoco indulgentes. No había odio en su rostro, pero sí una claridad que los desarmó. Les dijo que durante mucho tiempo soñó con ese momento, con el regreso de los que la abandonaron, con escuchar un perdón que nunca llegó. Dijo que los había llorado todos los días al principio, que pensaba que quizás algún día tocarían la puerta, que recordarían quién era ella. Ellos intentaron acercarse, pero ella levantó ligeramente la mano, con firmeza pero sin violencia, y dijo que no necesitaba abrazos vacíos, que los perdonaba, sí, porque el rencor solo enferma el alma, pero que no olvidaba. Dijo que ahora sí la veían, ahora que ya no era una carga, ahora que no vivía entre ratas ni hambre, ahora que otro la había recogido cuando ellos la desecharon. Repitió con voz firme que ahora sí me ven, ¿verdad? Ahora que no tengo las manos sucias ni la ropa rota, ahora que no estoy llorando en un túnel, sino sentada aquí, en una casa que no construyeron ustedes, con un hijo que no parí, pero que me ama como ustedes nunca pudieron. Los hombres bajaron la mirada, incapaces de sostener sus ojos. Uno de ellos murmuró que querían enmendar el daño. Carmen respondió diciendo que la vida no siempre permite volver atrás, pero sí permite caminar con dignidad hacia adelante, y que eso era exactamente lo que pensaba hacer. Les ofreció té, les pidió que se cuidaran y les deseó paz, pero también les mostró la puerta. Mientras se alejaban por el sendero del jardín, Carmen volvió a su terraza, respiró hondo, y al mirar el mar supo que había hecho lo correcto. Porque a veces el perdón no es abrir los brazos, sino cerrar una puerta sin rabia, con la certeza de que uno ya no necesita nada más. Y en ese silencio sereno, con las olas rompiendo suavemente al fondo, Carmen sonrió. El aire estaba sereno, esa mañana en la casa frente al mar, como si el viento supiera que debía moverse con respeto entre las paredes que ahora contenían una historia de dignidad resucitada. Carmen se encontraba en su jardín interior, rodeada de bugambilias que ella misma cuidaba con esmero, mientras colocaba agua fresca en los cuencos de cerámica que usaba para atraer a los pájaros. Vestía un conjunto sencillo pero elegante, con una pañoleta de seda en el cuello y un brillo en los ojos que no se compraba en tiendas. Un brillo que solo tienen quienes han conocido el infierno y han regresado con el alma intacta. Estaba tranquila, respirando en paz, cuando el mayordomo se acercó con cautela y le dijo que los tres hombres estaban de nuevo en la puerta principal, que pedían hablar con ella con urgencia. Carmen no necesitó escuchar nombres. Su cuerpo reconoció la vibración del pasado antes que su mente pudiera nombrarlo. Se quedó en silencio unos segundos, sin cambiar su expresión serena, y luego dijo que los hicieran pasar al salón, que no se les ofreciera nada, pero que tampoco se les negara la entrada. Caminó con paso firme hacia la sala principal, un espacio amplio y lleno de luz, decorado con sobriedad y arte, con libros bien acomodados en los estantes y una alfombra persa que crujía suavemente bajo sus pies. Se sentó en su sillón favorito, el que miraba hacia el mar, y esperó con la misma paciencia con la que había esperado durante años una disculpa que nunca llegó. Cuando los vio entrar, notó en sus rostros una expresión distinta a la de la primera visita.
Ya no traían la torpeza del arrepentimiento ni la culpa mal disimulada. Había algo más seco, más calculado, un gesto que mezclaba incomodidad con una falsa cordialidad. El mayor tomó la palabra con una sonrisa tensa y dijo que habían pensado mucho en su situación, que estaban contentos de verla tan bien, que sinceramente les alegraba que estuviera viviendo con tanta comodidad. Carmen no dijo nada. Sus ojos, calmos y profundos, lo observaban como si pudieran leer entre las líneas, como si pudieran desnudar cada intención escondida detrás de esas palabras suaves. El segundo hijo añadió que ellos habían sido duros en el pasado, sí, pero que la vida a veces obliga a tomar decisiones difíciles, que lo importante era que ahora ella estaba viva, saludable y rodeada de lujos. El tercero, más directo, preguntó si no creía justo compartir un poco de lo que tenía con ellos. Al fin y al cabo, seguían siendo sus hijos. Carmen no reaccionó de inmediato. Respiró profundo, como quien cuenta hasta 10, no por rabia, sino por respeto a sí misma. Y luego, con una voz pausada, dijo que era curioso cómo ahora recordaban que eran sus hijos, cuando durante tantos años habían fingido que ella no existía. Dijo que no los juzgaba por haberla abandonado, que quizás el mundo los había hecho egoístas, ciegos, incapaces de valorar lo que una madre entrega, pero que sí les reprochaba la manera, la crueldad, con la que la arrojaron al olvido entre ratas, humedad y orina, sin mirar atrás. El silencio se volvió espeso, incómodo. Carmen se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, sin dejar de hablar. Dijo que cuando la dejaron en aquel túnel, pensó que moriría allí, sola, sin nombre, como un animal herido. Dijo que pasaron días sin comida, noches enteras sin dormir, rodeada de suciedad, con el alma hecha trizas. Pero que fue en ese abismo donde apareció alguien que no la conocía, alguien que no tenía ninguna obligación con ella, y que aún así la miró con compasión, la levantó con respeto y la trató como una reina. Dijo que mientras ellos le quitaban hasta el anillo de bodas, él le ofrecía su casa, su cuidado, su tiempo y sobre todo su amor sincero. Carmen giró entonces y los miró de frente, con los ojos húmedos pero firmes, y dijo que no les daría nada, que no porque no tuviera para compartir, sino porque entendía que darles ahora sería traicionar todo lo que había aprendido sobre el valor propio. Les dijo que no se trataba de dinero, sino de justicia emocional, que no se podía comprar el perdón ni el vínculo que ellos mismos rompieron. Los rostros de sus hijos cambiaron, se endurecieron, se enrojecieron y comenzaron a moverse con incomodidad. El mayor dijo que no buscaban limosna, que solo creían que era justo. Carmen respondió diciendo que lo justo habría sido que no la echaran como un perro. Lo justo habría sido un plato de comida cuando aún podía masticar, una manta cuando el frío le helaba los huesos, una palabra cuando el alma se le partía en silencio. El segundo dijo que ella estaba siendo cruel. Carmen negó con la cabeza y dijo que cruel había sido el abandono, que decir la verdad no es crueldad, es memoria. El tercero, con los labios apretados, murmuró que estaba claro que ya no los necesitaba. Carmen dijo que nunca los necesitó para sobrevivir, pero que sí los necesitó para ser feliz, y que fue su ausencia, su traición, la que la obligó a encontrar en otro hombre el hijo que ellos se negaron a ser. Y añadió con un suspiro que los perdonaba, que sinceramente deseaba que encontraran paz en sus vidas, pero que ese perdón no venía acompañado de billetes, ni de herencias, ni de segundas oportunidades. Los hombres se levantaron de sus asientos, con rabia contenida. El mayor dijo que no valía la pena haber venido. El segundo murmuró que todo eso era una farsa. El tercero no dijo nada, pero su mirada era un espejo de la envidia que hervía en su interior. Salieron sin despedirse, sin
mirar atrás, como si con la marcha intentaran disimular su fracaso. Carmen los observó marcharse desde la ventana, con una mezcla de tristeza y alivio. Luego volvió a su sillón, tomó su taza de té ya tibio y murmuró que el perdón no siempre implica reconciliación, que hay lazos que se rompen para siempre y que a veces eso también es parte del amor propio. Y así, en esa casa bañada por la luz del mediodía, con el murmullo constante del mar acariciando las paredes, Carmen volvió a cerrar los ojos con calma. Porque había perdido hijos, sí, pero había ganado algo más grande, la certeza de su propia valía y una paz que ningún dinero en el mundo podía comprar. La sala estaba colmada de luces, cámaras y un silencio expectante que contrastaba con el bullicio habitual de los sets de televisión. El ambiente tenía una solemnidad distinta esa tarde, como si todos comprendieran que estaban a punto de presenciar algo más grande que una simple entrevista. No era solo una historia conmovedora, era un testimonio vivo de la capacidad humana para renacer desde la más cruel oscuridad y convertirse en faro para otros. Carmen estaba sentada en un sillón color crema, rodeada de flores naturales, con un vestido azul marino sencillo pero elegante y el cabello recogido con una pinza de plata que reflejaba la luz del estudio. Tenía las manos entrelazadas sobre su regazo y sus ojos, ligeramente enrojecidos, brillaban con una mezcla de nerviosismo y serenidad. Frente a ella, la periodista más reconocida del país le sonreía con respeto, no con compasión ni con superioridad, sino con una admiración genuina que se palpaba incluso a través de la pantalla. Carmen respiró hondo antes de comenzar a hablar, como quien prepara el alma antes de desnudarla frente a millones de personas. Dijo que nunca imaginó estar allí, que durante años pensó que su voz no importaba, que su historia era solo una entre tantas que el mundo olvida. Contó que fue madre joven, que crió a sus hijos sola con lo poco que tenía, que cada noche dormía con el cuerpo cansado, pero el corazón lleno porque creía que todo el sacrificio valía la pena. Sus ojos se humedecieron mientras hablaba, pero su voz no temblaba. Continuó diciendo que lo que más le dolió no fue la pobreza, ni el hambre, ni siquiera la soledad, sino el día en que sus propios hijos le dieron la espalda, le quitaron todo y la arrojaron a la calle como si fuera basura. Describió cómo terminó en un túnel sucio, rodeada de ratas, sin comida ni esperanza, preguntándose qué había hecho mal para merecer tal castigo. La periodista intentó contener sus emociones mientras le preguntaba cómo logró salir de ese lugar, cómo mantuvo la fe viva. Carmen la miró con calma y respondió diciendo que no lo hizo sola, que hubo un momento en el que ya no podía más, que se entregó al dolor sin resistencia, convencida de que allí terminaría su historia. Pero entonces, como un milagro, apareció un joven que la miró sin miedo, sin juicio, con ojos de hijo, aunque nunca la había visto antes. León, sentado entre el público, no apartaba la vista de ella. Sus manos reposaban sobre sus rodillas, pero cada palabra de Carmen era como un golpe suave en el pecho, un recordatorio de que su decisión aquel día, frente a aquel túnel oscuro, había cambiado no solo la vida de ella, sino también la suya. Carmen continuó diciendo que ese joven la rescató no solo con su coche o con su casa, sino con su ternura. Dijo que la limpió sin asco, que la escuchó sin prisa, que la abrazó como nunca la habían abrazado y que, sin pedírselo, la llamó mamá. Se detuvo un instante para secarse una lágrima y añadió que fue entonces cuando entendió que el abandono no la había matado, sino que la había preparado para lo mejor. Dijo esa frase con una convicción tan profunda que el silencio en el Shin estudio se volvió casi sagrado. La periodista le preguntó si había perdonado a sus hijos, si había podido soltar el pasado.
Carmen asintió lentamente y dijo que sí, que los perdonó porque entendió que la falta no estaba en ella, sino en su incapacidad para amar. Pero también dijo que el perdón no significa olvidar, ni aceptar de nuevo lo que una vez nos destruyó. Dijo que el perdón es para el alma, pero la distancia es para el respeto. Cuando la entrevista terminó, la periodista se levantó para agradecerle, pero antes de hacerlo, León subió al escenario sin que nadie lo detuviera. Caminó con paso firme hasta donde estaba Carmen. Se agachó a su lado, la tomó de la mano y la miró a los ojos. Le dijo que estaba orgulloso de ella, que gracias a ella había aprendido lo que significaba el verdadero amor. El que no pide nada a cambio, el que cura sin imponer. Carmen sonrió y dijo que él le había devuelto la vida, que no sabía cómo agradecerle por haberla salvado. León respondió diciendo que no necesitaba agradecerle nada, que ella también lo había salvado. A él, entonces, sin decir más, la abrazó frente a todo el público. Fue un abrazo largo, sincero, lleno de todo lo que la vida les había negado. El público, al principio en silencio, comenzó a aplaudir con suavidad y luego con fuerza, hasta que todo el estudio estalló en un aplauso de pie que no tenía nada de espectáculo y todo de gratitud. Era como si cada persona allí entendiera que estaban siendo testigos de algo extraordinario, algo que no se repetía fácilmente, la redención en su forma más pura. Carmen cerró los ojos mientras sentía ese aplauso envolverla. Por primera vez en mucho tiempo no sentía vergüenza, ni tristeza, ni siquiera nostalgia. Sentía paz, una paz tan profunda que le recorría cada rincón del cuerpo como un río cálido. León la ayudó a ponerse de pie y juntos salieron del escenario tomados del brazo, caminando despacio, pero con una dignidad que llenaba todo el espacio. Afuera, el cielo estaba despejado y el sol comenzaba a caer sobre el mar, tiñéndolo todo de oro. Mientras subían al coche, Carmen miró hacia el horizonte y dijo que ojalá muchas otras mujeres pudieran encontrar esa segunda oportunidad, que ojalá nadie más tuviera que dormir entre ratas para ser vista como un ser humano. León asintió y le dijo que su historia cambiaría vidas, que ya lo estaba haciendo. Esa noche, en la televisión y en las redes sociales, el video del abrazo entre Carmen y León recorrió el mundo. Millones de personas lo compartieron, lloraron, con él se inspiraron. Y cuando el video terminaba, justo antes del fundido a negro, una frase aparecía en pantalla, escrita con letras sencillas, pero imborrables para quien las leía. Nunca es tarde para ser amado ni para volver a empezar. Y así terminamos esta historia que nos recordó que el amor verdadero no siempre nace de la sangre, sino de los actos, del respeto, de mirar al otro con el corazón abierto. Vimos cómo Carmen, una mujer abandonada entre ratas, se levantó con dignidad, fue abrazada por un hijo del alma y se convirtió en inspiración para millones. ¿Y a ti? ¿Qué parte te tocó más? ¿Qué sentiste al ver esta transformación? Cuéntame aquí abajo. Quiero mucho leer tu historia también. En este canal hay más relatos que te van a emocionar, reflexionar y sobre todo llenar tu corazón de esperanza. Te invito a continuar viajando conmigo por vidas reales que nos enseñan que nunca es tarde. Gracias por estar aquí, por ser tan especial y por permitir que esta historia también viva en ti. Nos vemos en el próximo capítulo de la vida.